Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Eh, pues nada, aquí seguimos hablando, platicando de los temas que nos interesan. Aquí seguimos hablando y platicando de pues, todas esas cuestiones de asuntos políticos, sociales, internacionales que se han dado en los últimos años. Hoy, pues más o menos también se trata de un poquito de... Bueno, yo por el lado de mi estigmatización, pues obviamente pues trato de entender a qué se debe, a qué estoy estigmatizado, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, pues esto es no es desinteresado, pero a la vez también yo creo que le sirve a muchas personas. No es lo mismo tener una vida eh, que le dicen el quid pro quo, eh, que tener una vida pues, totalmente desinteresada. Una vida, bueno, desinteresada en ese sentido de la filosofía del quid pro quo, y más una vida pues más digamos más honesta. Eh, Porque el quid pro quo yo creo que es como... yo siento que es una filosofía de vida que es como venderle tu alma al diablo. Es como comprometerte completamente, sobre todo ética, moralmente. Entonces esa vida como que yo honestamente no es lo mío. Eh, pero así se vive. Pero bueno, estábamos hablando de ayer de los políticos, la riqueza, los europeos, los anglosajones, toda esa filosofía de vida del racismo, de la supremacía. Entonces, ayer estábamos hablando de pues toda esta cuestión. Entonces, por ejemplo, se estaba diciendo que cuando Donald Trump ganó la presidencia, hubo ciertas notas periodísticas que decían que iba a traer un maletín táctico para que en cualquier momento pues él pudiera detonar un arma de destrucción masiva. Aquí hay una cuestión importante. Se supone que la fenomenología mundial es muy parecida a la fenomenología de hace 100 años. Entonces, parece ser que hace 100 años, la Segunda Guerra Mundial, todo eso, precisamente fue algo así como que una cosa llevó a la otra. O sea, se desencadenó poco a poco debido a las crisis políticas, económicas. Entonces más o menos se supone que estamos rondando la misma circunstancia. Aquí el problema es la desesperación, obviamente, de la gente. Por ejemplo, el expresidente de George Bush, debido a los atentados de las Torres Gemelas, lanzó su campaña militar contra Irak y Afganistán. Por ejemplo, yo me acordé ayer que la primer ministra de Inglaterra hizo referencia debido a unos atentados precisamente, que ella, vamos, no tenía miedo de utilizar las armas de destrucción masiva.
También comentamos que Xi Jinping mandó a sobrevolar la isla de Taiwán. Creo que ayer dije que era la isla de Hong Kong, pero no, fue la isla de Taiwán. Entonces, precisamente la mandó a sobrevolar con 2 aviones bombarderos. Pero vamos, quienes hacen eso son países imperialistas. Que, vamos, todo el mundo es imperialista de cierta manera, o sea, pero vamos, ellos son los que finalmente tienen esas armas. Bueno, no todos somos imperialistas, los latinoamericanos pues no tenemos esa ideología. Pero vamos, ellos son los países imperialistas que precisamente, por ejemplo, China tiene problemas con Tailandia, Taiwán, perdón, y con Hong Kong. Y precisamente cuando suceden ataques terroristas, que obviamente son ataques pues que no debieran de ser, obviamente, pero finalmente tienen una motivación. Ahora vamos a recordar un poquito la historia, porque los europeos aquí en América vinieron a masacrar a muchísimos nativos. Y pese a eso nadie está pensando en América Latina en atentados terroristas. O sea, esa es una buena nota, yo creo que de América Latina. Aquí no se da eso, a pesar de lo sucedido en la conquista y que sigue sucediendo con la CIA y países europeos entrometidos en la política latinoamericana. Se siguen dando las masacres. Entonces eso habla mucho de la capacidad del latinoamericano para asimilar el caos, el dolor. Pero bueno, esa es una nota, ¿verdad? Un paréntesis. Pero vamos, estos países imperialistas generalmente son a los que les suceden esos ataques terroristas. Ahora, vamos a poner el ejemplo de George Bush. Se supone que Bin Laden, bueno, no se supone, hace poco salió un reportaje de la mamá de Bin Laden y dice que era un joven tímido, que casi no hablaba, como retraído, casi lo describió. Y una vez que fue a la universidad, pues fue ahí cuando supongo yo que alguien lo orientó, lo radicalizó hasta volverlo un terrorista. Se supone que los terroristas incluso en Medio Oriente son buscados. Inclusive en Medio Oriente hay muchos ataques terroristas constantemente. Se escuchan muchos bombas, autos bomba, qué sé yo. Hay muchos ataques terroristas en Medio Oriente. Básicamente lo que le pasa a Europa o a Estados Unidos pues no es nada. Entonces sí es lamentable, obviamente, este tipo de cosas. Aquí en México se vive terrorismo también, pero nadie está pensando en usar armas de destrucción masiva, excepto los países imperialistas. Pero aquí cabe mencionar algo, que yo siento que esos comentarios, tanto de la prensa como de esos presidentes o primer ministros de países, finalmente son comentarios infundados, son amenazas infundadas. El problema es que ese tipo de cosas de aquí a 20 o 30 años, ese tipo de comentarios, pues sí puede tener efecto. De aquí a 20, 30 años no sabemos qué tipo de... Bueno, si tomamos en cuenta el tipo de gobernantes o de gobiernos o de políticos que hoy tenemos, hoy en la actualidad, hoy por hoy, podríamos decir que son personas totalmente irresponsables. Son personas que no tienen la menor capacidad de razonamiento y simplemente accionan la tecnología
en contra de la humanidad. Cabe mencionar que estos artículos, por ejemplo, de Theresa May o del presidente Xi Jinping, fueron cosas o amenazas a la vida humana que los medios de comunicación no cubrieron mucho. Yo me acuerdo que la noticia de Theresa May, cuando dijo eso, sí le hicieron ciertas preguntas, cuestionamientos, pero no pasó más allá. Entonces yo creo que ahí la gente debe tener mucho cuidado con los políticos que selecciona. Y nada, pues, o sea, ser muy cuidadosos, porque esto ya ha sucedido antes. Esto de que una cosa lleva a la otra. Y si ahorita tenemos ese tipo de políticos, pues dentro de 20 o 30 años no sabemos qué tipo de políticos vayan a ocupar. Entonces, precisamente por eso les digo que deben de ser muy cuidadosos con los políticos que seleccionen, porque si ahorita estamos así, en este grado de descuidos, pues no sabemos lo que vaya a pasar mañana, ¿verdad? Bueno, sí sabemos lo que pudiera pasar, lo peor. Pero vamos, aquí el punto es el siguiente. Yo creo que el terror, la muerte, la destrucción, el terrorismo, pues está en todos lados, a todas horas. Yo creo que no hay ninguna sociedad que se salve de eso. La pregunta es, ¿por qué responder con estas armas de destrucción masiva? Bueno, en lo personal yo creo que es una cuestión totalmente irresponsable. Yo creo que un ataque terrorista, por muy por mucho miedo que cause, pues el problema es que, bueno, yo así como lo veo, cuando un político hace una guerra en base a un ataque terrorista, o dice que va a atacar al país con armas de destrucción masiva, pues finalmente está cayendo en el juego del terrorismo, porque el terrorismo, su función es precisamente causar terror, miedo. Y cuando tú haces una guerra o amenazas con ataques nucleares, pues precisamente estás cayendo en pánico, en el terror, en el miedo. Entonces ahí yo creo que estos presidentes precisamente son débiles, porque caen en el miedo, en el terror, y entonces no piensan muy bien y quieren o piensan que van a accionar sus armas de destrucción masiva o van a hacer guerra. Yo, por ejemplo, ponía a George Bush, que hizo esta campaña militar, hizo la ocupación militar de Irak y Afganistán, precisamente con su lucha antiterrorismo. Pero yo creo que hizo más daño del que pudo evitar. Yo creo que hizo un daño bastante prominente. Y finalmente, pues, aunque es lamentable los ataques terroristas, pero yo creo que lo pudo haber hecho de una manera más discreta. Digo, finalmente iba por un terrorista. Entonces, que ya después lo atrapó en la administración de Obama. Pero vamos, la cuestión es esa, que hay un presidente que hizo una guerra, precisamente acompañado de varios países, porque esa es una paréntesis, porque Estados Unidos ya no pudo financiar por sí solo una guerra. Tuvo que llevar a varios países a su campaña militar. Ese es un paréntesis muy importante, porque Estados Unidos ya no pudo financiar una guerra. No sé, a lo mejor son demasiado costosas, o la economía estadounidense ya no era lo que era antes, qué sé yo. Pero sería un buen punto para analizar.
La cuestión ahí es que hizo una guerra. Pero si tomamos en cuenta la personalidad de Bin Laden, pues pues pudiéramos decir que Bin Laden pues era yo lo tomo así, era como un vago radicalizado. Y obviamente pues tenía entrenamientos y todo eso, pero vamos, era como una especie de jovencillo que descuidado de su familia, apartado, con rencor, con remordimiento. Y el problema es que vamos, diseñó su ataque, lo llevó a cabo, etcétera, etcétera. Bueno, junto con otras personas, obviamente. Pero vamos, yo no le encuentro justificación para la guerra que hizo, en este caso, el expresidente Bush. El problema es el siguiente, digo, sabemos que estamos tan globalizados que pues una guerra bueno, en ese entonces la guerra que hizo Estados Unidos, pues obviamente sí pues afectó a la economía mundial. Entonces vamos, yo creo que eso fue un descuido, algo bastante. Yo creo que en ese sentido ese expresidente cayó en el miedo, precisamente en el terror, y se dejó llevar por las circunstancias. Digo, fue lamentable, obviamente, pero aquí vamos, en México, en Latinoamérica, en Medio Oriente, pues las masacres son del día a día y muchas veces orquestadas por países estadounidenses, europeos. Digo, no estoy justificando ese tipo de cuestiones, ¿verdad? No es eso. Pero ahora sí que es ordenar lo que está sucediendo. Porque George Bush hizo una guerra a dos países, o a más países, yo creo. Pues por una persona pues radicalizada. Yo creo que ahí se equivocó. Yo creo que esa es su gran equivocación. Porque atacan a todo un país, hacen guerra a todo un país por una persona o por un grupo de personas terroristas. Eso es lo injustificable de su guerra. Eso es lo... O sea, van a masacrar. Y precisamente había un general neoyorquino que precisamente lo pusieron, no me acuerdo el nombre, pero precisamente le hicieron hubo un reportaje de ese general, o no sé qué grado militar tenía, y dijo, tú viniste a matar a mi gente, ahora yo voy a matar a tu gente. Entonces es un ojo por ojo, un diente por diente. Yo creo que ahí los estadounidenses cayeron en ese grave error. Finalmente el terrorismo es una provocación. Obviamente hay muertes, hay gente inocente que muere, pero es una provocación. En ese sentido, Estados Unidos, junto con sus aliados, pues precisamente cayeron en esa provocación. Y eso se ve en Latinoamérica, porque a pesar de todas las masacres que han hecho, nunca se caen en ese tipo de provocaciones. Nunca hay una represión de ese tipo en Latinoamérica. Que cabe mencionar, esto sí es un paréntesis muy muy importante también, que en México, como en otros países latinoamericanos, sí hay terrorismo. Sí lo hay. Hay delincuencia, hay crimen. Pero lo que se tiene que reconocer es que es sumamente disciplinado. Es estrictamente disciplinado. Tal es así que cárteles mexicanos no han tenido problemas con cárteles colombianos y viceversa.
y así pudiéramos, vamos, como que todo mundo aquí tiene sus territorios y se respetan. Entonces sí hay mucha criminalidad en Latinoamérica, en México, claro, pero es muy, muy estricta. Nadie se mete con el territorio de otro. Entonces, y no hay, por ejemplo, ahorita que fue la masacre esta de los LeBaron, muchos medios estadounidenses estaban, no, que hay muertes aquí en la frontera, están matando estadounidenses. Sí, obviamente es desafortunado también el hecho, pero nunca ha habido masacres de cárteles mexicanos en Estados Unidos. Sí hay el trasiego de las drogas y obviamente Estados Unidos trasiega sus armas, pero vamos, es un asunto bilateral, pero no hay esa desobediencia de los cárteles, en este caso de los cárteles mexicanos, de pasar la frontera. Eso nunca ha sucedido. Entonces ahí también los medios de comunicación como que deben de cerrar un poquito su boca, porque están hablando de más, están hablando algo que no es cierto. Sí hay muerte aquí en México, sí han muerto estadounidenses, pero por ejemplo, pues siempre hay un trasfondo, aunque es lamentable, pero siempre hay un trasfondo, por lo menos aquí en la cuestión mexicana. Y también en los ataques terroristas hay un trasfondo. Entonces, aquí lo que importa es el contexto, obviamente. El terrorismo, yo, por ejemplo, se vive en todos lados, pero vamos, en este caso, el terrorismo de Medio Oriente, que viene a veces a Estados Unidos, pues yo siento que o a Europa, que va también ese terrorismo, yo creo que muchas veces los estadounidenses o los europeos lo malinterpretan y caen en la trampa y bueno, se hacen guerras. Y el problema es cuando amenazas con armas de destrucción masiva o cuando haces una guerra militar por un ataque terrorista, pues simplemente ahí estás cayendo en la trampa. Y eso habla de que son políticos débiles, que no tienen la serenidad para enfrentar ese tipo de cuestiones, y lo primero que hacen es se van a las armas, ¿ah? Entonces hay que ser precisamente por eso les digo que hay que dejar de ser inteligentes y deben de ser más conscientes, y obviamente no tenerle miedo a la muerte, porque pues, la muerte está en todos lados, nos puede pasar por cualquier razón. El terrorismo obviamente pues, es una de ellas, pero pero no debemos, bueno, en ese caso los presidentes estadounidenses o europeos pues no debían haber caído en esa trampa, ¿no? Finalmente el terrorista, ¿qué es lo que quiere? Pues guerra. Entonces ahí pues fue una provocación en la cual cayeron estos que ya después no les fue muy bien. Al primer ministro de Gran Bretaña, que cuando se hizo la guerra de Irak ya no le fue muy bien, ya no tuvo muy buena aceptación. El Bush pues, creo que también no simpatiza mucho ya. Pero sí hay que diferenciar una cosa, ¿no?, de la otra. Todo esto lo digo porque precisamente los políticos, en este caso, por ejemplo, Theresa May, amenazó con armas de destrucción masiva. Y esto sí sería un buen paréntesis, porque, por ejemplo, aquí la presidenta interina de Bolivia, pues también ya ha habido muertos. Entonces, esto sí es un buen paréntesis también, porque las mujeres, ¿qué tan buenas políticas son?
Por ejemplo, aquí en México también las mujeres pues no tienen muy buena pinta. Las políticas no. Parece que les falta mucha madurez, mucha serenidad. Se habla de que pudiera ser que en México ya tengamos una mujer presidente, pues quién sabe. Pero también es un buen punto de analizar, ¿no? Ahí en este caso de la ex primer ministra, pues como mujer, obviamente. Yo me acuerdo que a la nota no se le dio mucha relevancia, pero sí es bueno o es sano abrir este paréntesis. Por ejemplo, con respecto ahorita de la presidenta interina de Bolivia, pues ahora sí que ahí la mujer también está demostrando de lo que está hecha. No solamente como política, sino como mujer. Pues nada, yo creo que este es un buen punto para analizar toda esta tentación de las armas de destrucción masiva. Y el problema es ese, que tanto los medios, que todo el tiempo están abriendo su gran bocota, constantemente se está escuchando reportajes de armas nucleares, de los rusos, de los británicos, de los americanos, los estadounidenses, perdón. Entonces, los medios de comunicación también tienen una gran responsabilidad en todo esto, porque precisamente están motivando, induciendo el terror, consciente o inconscientemente, que para ellos es dinero, obviamente, pero sí no es bueno alimentar el terror. Son medios de comunicación, por ejemplo, europeos o norteamericanos, o chinos o norcoreanos, que finalmente son países imperialistas. Pero sí habría que ver pues esta idea de las armas de destrucción masiva, porque finalmente el ser humano es un ser un poquito extraño, porque termina haciendo todo lo contrario de lo que debería de hacer. Entonces, por ahí había o hay un refrán todavía que se escuchaba mucho en Estados Unidos, dice: si quieres paz, prepárate para la guerra. Entonces eso no es cierto. O sea, volvemos a hablar de que pues, la guerra, la destrucción, pues, es interminable, es infinita. Nunca vas a tener paz. Entonces, pues nada, yo creo que hay que tener cuidado con los políticos que seleccionamos. Yo creo que esa filosofía del quid pro quo, pues no es buena, no es sana. Es como venderle tu alma al diablo, y al final careces de mucha motivación moral, ética, cívica. Entonces yo creo que ese va a ser el mensaje del día de hoy. Pues nada, yo creo que es más que nada seleccionar, ordenar las emociones, ¿no? Y también cuidar mucho al político. Son muy irresponsables, un político no tiene la vida ordinaria de una persona. Es simple. Entonces piensan de otra manera, creen que la vida se hace de otra manera. Se la pasan, los políticos estudian en universidades caras, costosas, prestigiosas. No solamente por ejemplo, estaba yo poniendo el ejemplo del líder norcoreano que fue a estudiar a Suiza o a Holanda, no me acuerdo. Pero finalmente yo creo que un presidente elitista del país del que sea, pues yo creo que cuando tú pisas la riqueza, el elitismo, la supremacía, pues te olvidas de tus raíces, del país del que sea.
O sea, una vez que tú pisas ese ambiente, esa cúpula de poder, te tienes que alejar de tus raíces, te tienes que comportar de otra manera, tienes que ser otra persona, debido a que sigues tus ambiciones. Entonces esa es una parte importante, cómo se educan a los políticos. Eso es algo importante, cómo la educación que se les da, la manera en la que viven, eso es importante mencionarlo. Entonces yo los dejo por el día de hoy, ese es el mensaje. Cuiden más a sus políticos, que sean muchísimo más responsables. Y nada, yo los dejo, bye bye, adiós.